Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente acompañarles en este espacio cargado de herramientas valiosas para crecer como personas, como profesionales, incluso hacernos esas preguntas que comienzan a cuestionarnos tantas cosas, porque el conocimiento es poder y cuando lo utilizamos de buena manera, créanme que llegamos muy lejos. Así que bienvenidos a Palabra Cierta, este espacio educativo por Televen que está en todo, ya lo saben. Hoy, como siempre, les recuerdo nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, porque ya lo saben, es que Televen está en todo. Hoy hablaremos de uno de los sentimientos más intrínsecos y a la vez más destructivos de la naturaleza humana, la envidia. No se trata simplemente de desear lo que el otro tiene, sino de experimentar un profundo malestar ante el éxito, la felicidad o las virtudes ajenas. Históricamente, este fenómeno ha sido catalogado como un pecado o una debilidad de carácter, pero en realidad funciona como un espejo distorsionado que refleja nuestras propias carencias e inseguridades. Al centrarnos en la vida del prójimo, desviamos la energía necesaria para nuestro propio crecimiento personal. En la era de la hiperconectividad, este sentimiento se ha intensificado de manera alarmante. Las plataformas digitales actúan como una vitrina de perfección manufacturada, donde la comparación constante se vuelve inevitable. La envidia ya no surge solo por el vecino cercano, sino por figuras globales que muestran una realidad filtrada. Este fenómeno erosiona la autoestima y fomenta una competencia insana, transformando la admiración en un resentimiento que carcome los lazos sociales y la paz mental del individuo que la padece. Sin duda alguna, la envidia es una trampa emocional que nos mantiene cautivos en la vida de otros, impidiéndonos valorar nuestros propios logros. Combatirla requiere de un ejercicio consciente de gratitud y cambio de enfoque. Entender que el brillo ajeno no apaga el nuestro. Solo cuando transformamos esa energía negativa en inspiración o en una búsqueda de metas propias logramos liberarnos de esa carga y construir una identidad basada en la superación auténtica y no en la comparación destructiva. Hoy vamos a conocer más sobre este interesante tema y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es psicólogo, así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Richard Pacheco. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo andas? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Oye, el traje tuyo está más chévere que el mío. Eso es parte de la envidia, ¿no? Sí, bueno, exacto. La comparación constante. Qué terrible, ¿no? Vamos a ver rápidamente, Richard, un trabajo que hizo nuestro equipo de producción en la calle para ver qué piensa la gente acerca de este tema y lo seguimos desarrollando tú y yo, ¿vale? Claro que sí. Vamos a verlo. Un sentimiento de inseguridad total. Cuando la persona siente envidia por la otra, siente que su vida es un bloqueo. Siento que su vida está colapsada. Se ve a sí mismo como lo peor. Se ve como... ve todo cerrado. La envidia es lo negativo de una persona. Cuando envidiamos, no es porque queremos que al otro le vaya bien, es para que al otro le vaya mal. Bueno, la envidia para mí es como una enfermedad psicológica que se puede hasta generar por el entorno que la persona viva. Si en tu casa a ti te incentivan a ser envidioso, tú vas a envidiar cualquier cosa, no vas a envidiar solamente lo que la persona, sino también lo que tiene, porque es para mí como una enfermedad. Una limitante interna, psicológica, donde yo creo que no puedo lograr algo que alguien sí, cuando todos tenemos la capacidad de lograr algo y no hay limitantes realmente, todo es cuestión de perspectivas psicológicas y encontrar las oportunidades donde de repente otros no las vean. La envidia buena no existe y una persona que considere que envidia buena está ignorando y ocultando sus verdaderos deseos. La envidia es un sentimiento que lo caracterizo como maligno, porque es una persona que no necesariamente quiere lo que tú tienes, sino que quiere que tú no lo tengas. Más que envidia buena, la palabra ideal sería admiración. ¿Por qué?
porque no siento que sea necesario tenerle envidia a una persona para tenerle una admiración genuina de decir, si esa persona pudo, ¿por qué yo no puedo? Y Richard, ¿qué tal nuestros expertos en la calle? Sobre todo esta última chica. Sí, bueno, interesante opinión cultural. Claro, la envidia realmente es un sentimiento, no una enfermedad. Ok. Y eso es interesante aclararlo porque todos sufrimos de envidia hasta cierto punto. Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta y no nos envidien, simplemente admírenos. Ya venimos con más de este espacio. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la envidia con nuestro invitado de hoy. Él es Richard Pacheco, psicólogo venezolano. Bienvenido nuevamente, Richard. Muchas gracias, Miguel. Richard, una vez leí en un libro, creo que de Ismael Cala, que se llama Analfabeta Emocional, y decía que no hay nada más humano que la envidia. ¿Qué Exacto. piensas tú de eso? Sí, porque es un sentimiento de comparación. Ahí está. Exactamente. Lo que pasa es que es el lado negativo de la comparación. Ok. Porque la envidia es parte del proceso de actualización del yo. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero ver si a mí me está yendo bien en la vida, si estoy logrando grandes cosas, si estoy haciendo lo correcto. Y para eso volteamos muchas veces a mirar hacia los lados para actualizar nuestra propia imagen. Ahora, esto puede elicitar dos cosas. La envidia, que es el deseo de destrucción del otro para yo sentirme bien, o la imitación, que es el de preguntarte, oye Miguel, ¿qué estás haciendo tú que yo puedo imitar para intentar alcanzar el mismo éxito que tú tienes? Entonces es el sentido de aprendizaje. Entonces la envidia es la parte negativa de esto y es algo tan poderoso que tiene muchísimo tiempo en nuestra sociedad. De hecho, la segunda historia más importante y principal en la Biblia, por ejemplo. Caín y Abel. Exactamente. ¿Viste? Cónchale, Exactamente. hasta en la religión aparece, ¿no? Por supuesto. Y lo interesante es que son los primeros seres humanos, porque realmente Adán y Eva fueron creados por Dios. Claro. Pero sus hijos son los primeros nacidos de otros hombres. Y lo primero que se licita ahí es la envidia. Bueno, incluso la envidia es un pecado capital, ¿no? Está dentro de los pecados capitales. Exactamente. Sí. Entonces la intención es más bien, para poder sanarla, buscar algo que admirar y cómo poder imitar a eso que tú ves como un ideal. Lo que pasa es que el ideal es un juez también. Claro. Porque el ideal te dice, mira lo que puedes alcanzar, pero también te dice, mira lo que no has logrado todavía. Wow. O sea, nuevamente viene la comparación, ¿no? Una de las encuestadas, justamente la última, hablaba de la envidia no es admirar, la envidia ni siquiera es compararte con lo que él tiene, es querer que él ya no tenga eso. ¿Cómo lo ves allí, no, desde el punto de vista psicológico? Una persona que envidia, más allá de compararse con la persona por su dinero, por la mujer bonita que tiene al lado, por su carro, también internamente hay un deseo de que es que yo también quiero que no tenga eso. Principalmente la envidia viene dentro de la psicología del estatus social. O sea, si yo quiero estar por encima del resto o quiero sentir emociones positivas y cómo me admiran las demás personas o cómo me veo yo en la sociedad, pues obviamente, primero, o crezco yo o hundo al otro. Entonces Ok. tienes esas dos estrategias. Mira, cuando hablamos de envidia, ya que es un sentimiento, ¿no? Es una emoción, quiero llevarte directamente al hogar. ¿Se aprende a envidiar? ¿Es una emoción que simplemente aparece por esa comparación inconsciente? ¿Cómo se desarrolla la envidia en nosotros? Sí, es una emoción natural que todos podemos llegar a sentir alguna vez Ok. en nuestra vida Ahí por está. ese proceso de actualización, exacto. Ok. Ahora, sí es importante que si en casa, de alguna forma, usted está siendo envidioso todo el tiempo y esa conducta nuestros hijos la ven constantemente, entonces van a aprender a hacer lo mismo. Ok. Nuestros muchachos aprenden no por lo que le decimos, sino por lo que hacemos y cómo nos comportamos. Por eso es que muchas veces, por lo menos en mi caso, yo estoy en la computadora todo el día y tú ves entonces a mi hijo en la computadora también haciendo cosas similares. Yo tengo un pizarrón donde tengo mis tareas de las cosas que quiero hacer a diario y tú ves que mi hijo tiene ahora su pizarrón con sus tareas que tiene que hacer a diario. Es imitar el comportamiento. Entonces eso es lo que hay que incentivar. Ahora, esto es también algo actitudinal y te pregunto, Richard, yo nunca he escuchado a alguien decir, oye, tú eres alegroso, tú eres iracundo, como un calificativo, pero si se le dice a alguien envidioso. Te pregunto esto porque si es una emoción, hay personas que pareciera que estuviesen con una actitud de envidia constante. Hay gente que tiene una actitud probablemente de entusiasta constante. Entonces, ¿cómo podemos calificar allí o clasificar allá la envidia? Sí, no todo el mundo se merece nuestras buenas noticias, Ajá. porque no todo el mundo se alegra. Decimos que a nadie le gusta ver cara bonita en otra persona, ¿no? Ajá. Sino en la propia.
Entonces yo creo que es muy importante ponerle la lupa a, digamos, la sensación y las emociones que otros muestran cuando tú hablas de tus logros, de tus metas, porque no todo el mundo se merece, digamos, esa información. Y creo que es característico también y fundamental para describir quién es tu verdadero y real amigo en la vida. Porque tu verdadero amigo es aquel que ante tus éxitos se emociona, se alegra y se contenta, y ante tus fracasos siente empatía y se conecta contigo de la misma manera y pone su hombro para que tú te reposes en él, ¿no? Entonces, Bueno, incluso Bernardo Estematea, no sé si lo has leído, pastor evangélico, además psicólogo clínico argentino, él habla ahí de la gente tóxica y justamente dentro de los tóxicos él pone al envidioso, dice que es uno de los más peligrosos que tú puedes tener a tu alrededor y dice, hey, hay que reconocer al envidioso porque el envidioso puede ser tu peor enemigo. Exacto. Incluso es característico, por ejemplo, de trastornos de la personalidad como el narcisismo. Porque el narcisista pone por encima, de lo más importante para él es el estatus social, estar por encima del resto. Entonces, obviamente, si yo te veo y tú estás teniendo éxito, voy a intentar destruirte o disminuirte y yo elevarme para ser mucho más importante que tú dentro de mi propia cognición. Entonces, son características importantes a las que hay que ponerle el ojo. Claro, y una vez que se le pone el ojo, Richard, y aquí tu consejo como especialista de la salud mental, ¿qué hacer con una persona envidiosa? Porque aquí viene quizás lo más complejo, porque es que el envidioso puede ser tu pareja, el envidioso puede ser tu mamá, el envidioso puede ser tu cuñado, tu compadre, tu amigo. Sí, la envidia es tan poderosa que puede destruir no una familia y un individuo, sino a una nación entera. La cultura de intentar destruir o aniquilar al exitoso, de envidiarlo profundamente, es tremendamente negativo. Lo que es mejor para todos, y esto quiero decirlo a todas las personas acá, es la imitación. Si usted ve algo que usted admira, no lo envidie, sino más bien pregúntese qué puede hacer usted para llegar a esa meta. Y ese es un camino que le va a permitir un éxito o por lo menos un proceso donde yo me siento con propósito y una capacidad de mejorar. Claro, porque aquí estaríamos hablando de inspiración, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro profundamente a Reni Tolina, obviamente ya murió hace unos cuantos años, y para mí la vida de Reni televisiva y fuera de la televisión, wow, es motivación pura, ¿no? Su forma de hablar, cómo gesticulaba, pero primero que no lo imito, porque no me parezco. Y en segundo lugar, creo que esa admiración bonita y genuina lo que hace es impulsarte a conseguir más cosas. Exactamente, es como una estrella a la cual tú te estás dirigiendo. O sea, sin idealizar. Exactamente. Sin llegar a eso, ¿no? Sí, porque fíjate, la idea de Dios, por ejemplo, es el Rey de Reyes, es lo mejor de lo mejor. Entonces es la combinación de Messi en el fútbol, Jordan en el básquet y Reni en la comunicación. Okay. Todo eso es eso. Entonces, digamos que las personas elegidas, las personas exitosas, por decirlo de alguna manera, están más cerca de ese ideal. Y nos muestran a nosotros un camino que podemos avanzar, una escalera que es posible, si nos atrevemos a no envidiar, sino a emular. Totalmente. Ahora, Richard, ¿la envidia mata? ¿Es una metáfora? ¿Es literal? Me lo respondes al regreso. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta, hoy hablando de la envidia. ¿Ha sentido usted alguna vez envidia? Hoy converso con Richard Pacheco, él es psicólogo, además especialista en la materia. Y te preguntaba, Richard, en el bloque anterior, ¿la envidia mata? ¿Eso es una metáfora? ¿Es literal? Sí, porque de alguna manera te estás dedicando a la imagen del otro. Te estás concentrando en el otro y no te estás viendo a ti mismo. Entonces eso es tremendamente negativo porque no puedes concentrar, digamos, ningún esfuerzo en mejorar y en convertirte en una mejor persona, en desarrollar tu máximo potencial, sino estás utilizando más bien todo tu potencial en intentar destruir otra cosa. Ahora, ¿cómo de alguna manera diferenciar, ¿no?, esa comparación que puede ser muy humana a esa comparación nociva, entendiendo que de allí parte la envidia, ¿no? Y creo que sobre todo con nuestros adolescentes están en un punto hoy muy álgido con las redes sociales. Hay un montón de personas viviendo una vida prácticamente falsa, que es lo que muestran, ¿no? Como decíamos al comienzo, allí se filtra lo que usted quiere que la gente vea. Sí, no, y ese es un mensaje extremadamente importante para toda la audiencia, porque fíjate, las redes sociales uno monta lo que uno quiere mostrar al mundo, y generalmente nadie se muestra vulnerable en esos espacios. Entonces mostramos los momentos más exquisitos, maravillosos de nuestra vida, pero eso no es la imagen completa del individuo. De hecho, un consejo que siempre doy es
intenta arreglar el 90% de las cosas que haces a diario. Cómo saludas, cómo das los buenos días, cómo te presentas en el trabajo, cómo saludas a tus hijos, cómo saludas a tu esposa. O sea, esas pequeñas cosas que quizá no están en redes, incluso son más importantes para tener una vida saludable y mucho más bonita. Entonces, en eso es que debemos concentrarnos, no en la imagen que vemos artificialmente en redes sociales. Y aquí pudiésemos hablar, Richard, incluso de autoestima, para evitar la comparación. Pudiésemos hablar de seguridad intrapersonal, de entender que además estamos dotados. Yo soy fiel creyente de que todos tenemos dones, todos tenemos habilidades. El tema está en que o no las reconocemos o no nos ha enseñado a reconocer eso. Sí, yo siempre digo que si tú sientes que tienes problemas de autoestima, quizás no es algo malo, porque es un llamado de atención de tu conciencia para que manifiestes tu máximo potencial. La autoestima se construye. Por ejemplo, un caso muy básico, una chica que de repente estudiaba en el liceo, estaba un poquito gordita y le hacían bullying y no sabía hablar y comunicarse, se gradúa, va a la universidad, estudia, se educa, se hace más articulada en su discurso, estudia nutrición, empieza a rebajar, hace ejercicio y la ves dentro de unos 5 años después y es una mujer completamente diferente. Ahora, tú dirás, o sea, que para tener autoestima tengo que hacer ejercicio y comer menos. No, sino que hay diferentes caminos de superación personal. Pedir perdón a las personas a las que les ha hecho daño, ayudar a otra persona, meterte en un curso, estudiar. Entonces, ese camino de voluntariamente aceptar un proceso difícil para mejorar es lo que te transforma en alguien superior. Claro, porque además entendemos que todos somos seres únicos e individuales, ¿no? Y probablemente lo que para ti es éxito, para mí no. Y aquí pudiésemos hablar nuevamente para llevar el tema de la envidia, sobre todo con las redes sociales y la comparación. El éxito nos lo han vendido quizás de mala manera, porque pareciera que hoy ser exitoso es tener 3 carros, 2 apartamentos, una vida perfecta en redes sociales, viajar. Es la vida perfecta. Sí, pero es bastante subjetivo. A mí me gustó mucho una entrevista que vi a una persona y le dijeron, ¿qué es el éxito? Y él dijo, el éxito es que tus hijos quieran estar en diciembre contigo. Wow. Entonces, de alguna manera, él coloca dentro del éxito la unión familiar. Y sabes que el estudio longitudinal más antiguo en psicología, que tiene 85 años corriendo, la pregunta es, ¿qué hace más feliz a una persona? Y es el contacto social, la interacción, el estar comunicándote con otros. Entonces, digamos que hay un término objetivo para de alguna manera decir quizás el éxito es esa conexión, esa capacidad de ser útil para otros y de conectarte con alguien de manera positiva. Me encanta, como dicen por ahí, amar y ser amado, ¿no? Incluso he visto cómo las personas se deterioran cuando se aíslan socialmente. Una persona envidiosa para aprovechar todo esto, porque todos alguna vez, Richard, no sé si tú has sentido envidia, yo creo que todos hemos sentido envidia. Si hablamos de la importancia de la conexión entre humanos, ¿quién quiere estar con un envidioso, Richard? Exacto, por eso es que la persona que tiene esos comportamientos negativos se termina aislando sin darse cuenta, porque es que quizás hay individuos que son sumamente empáticos y van una y otra vez y una y otra vez, pero llega un punto donde uno se cansa, ¿no? La persona se cansa, uy, esta persona yo me acerco y siempre me hace daño, entonces prefiero alejarme y ese aislamiento social va construyendo una vida bastante solitaria que no es saludable. Y es sano, Richard, para aprovecharte a ti acá en este espacio, es sano alejarnos de esa gente que de alguna forma nos resta, que de alguna forma nos está obstaculizando el camino. Sí, de hecho es lo recomendable, incluso cuando hablamos de narcisismo, es recomendable alejarte lo más posible. Ahora, si esta persona que está a tu alrededor es alguien imprescindible en tu vida, puede ser tu mamá, puede ser un jefe en el trabajo y tú ganas muy bien ahí y no quieres renunciar, entonces identifica las labores y responsabilidades básicas, genuinas que tienes con él y no pases de ese nivel. Porque toda la información que le vayas a entregar, si le hablas sobre tus sentimientos, tus amores, tus dolores, tus proyectos, va a utilizarlo para hundirte y destruirte. Y esa energía no es necesaria en nuestra vida. Claro, y aquí entendemos la importancia de los límites, ¿no? Y de la asertividad. Incluso, ¿estás de acuerdo con el contacto cero? Sobre todo con personas envidiosas, para seguir con el tema. ¿Ese contacto cero con ellos es sano para mí? Sí, pero es un arte. Mira, fíjate que teoría de juegos corre simulaciones de cuáles son los mejores modelos para vivir. Ajá. Y lo que encuentran es que el mejor modelo es ser colaborativo y estar al servicio del otro, porque cuando tú colaboras con alguien y colaboras con otro y otro, cuando vienes a ver a lo largo del tiempo tienes a 500 personas que quieren colaborar contigo. Una red. Exactamente, social, que te ayuda muchísimo. Ahora, ¿cuándo bajar la Santa María y dejar de colaborar? Cuando te hacen daño de manera consecutiva y constante, porque son personas que hagas lo que hagas,
eventualmente te van a restar energía, tiempo, dinero, recursos que estás gastando y estás perdiendo el tiempo. Y si tuviésemos mucho más tiempo, hablaríamos entonces del apego, ¿no? Exactamente. Porque probablemente una persona con un apego ansioso, evitativo, lo que sea, no se le va a poder alejar de esta gente, ¿no? Sí, porque ha entendido que la relación interpersonal funciona de esa manera y como lo ha cultivado por largo tiempo, lo ha convertido en su ritual y manera de ser. Entonces no sabe vivir de otra forma, lo entiende más bien como algo extraño. E incluso eso elicita a veces los problemas en pareja, ¿no? Porque yo tengo una crianza diferente, mi familia es tal y tu familia ahora es distinta y no entiendo esa interacción. Claro, y ahí por supuesto comienza lo complejo de las relaciones interpersonales. Sí, señor. A ver, Richard, ya prácticamente para despedirnos, consejos básicos para alguien que entendió que está sintiendo esta sensación de envidiar al otro, de querer lo del otro. ¿Qué le podemos recomendar a una persona que esté pasando por este trance? Mira, yo lo que te recomiendo es que no te veas a ti mismo en el espejo como una mala persona. Identifica que es un sentimiento natural, pero transfórmalo de el odiar al otro y querer destruirlo a intentar imitarlo, emularlo. Imitarlo no es que te vistas igual, imitarlo no es que hables igual, sino quizás algún tipo de característica que puede ser subjetiva para ti, pero que te puede llevar al éxito. Pregunta, que una de las cosas más satisfactorias para un ser humano es poder ayudar a otro y llevarlo por un camino también de crecimiento. Entonces, esa es la sanación de ese proceso. Bueno, Richard, gracias por este excelente tema que nos desarrollaste el día de hoy. Redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte? Claro que sí, @Richard Psicología B pequeña ZLA, @Richard Psicología B pequeña ZLA, tanto en Instagram como en TikTok y en todas las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias y éxito en tus proyectos. Muchas gracias, Miguel. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Dejen la envidia, que la envidia mata. Es un sentimiento insano, no nos lleva a nada bueno. Así que Dios les bendiga y les ilumine el camino. Chao, chao.